Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie de la tercera carta de Juan. Vamos con el tema número 4. El día de hoy se llama El buen testimonio de Gallo. Vamos a leer los versículos 5 y 6 de esta tercera carta. Vamos a darle lectura. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Bueno, ya vimos también que él estaba preocupado por la salud. Además vimos cómo él se gozaba mucho de saber que Gallo estaba en buenos pasos y que como hijo espiritual de Juan no se había apartado de la verdad y que continuaba fiel a Dios. Y entonces en el versículo 5 inmediatamente Juan empieza a decir esa causa de esa alegría, porque recuerden que lo anterior fue que él se alegraba por ese camino en la verdad en el que él andaba. Y ahora dice parte del buen testimonio de Gallo. O sea, miren, lo voy a leer en otra versión para que se quede un poquito más claro. En la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice así: estás portándote, querido, como un auténtico creyente, al hacer lo que haces por los hermanos, aunque para ti sean forasteros. Ellos son precisamente los que han dado ante la comunidad público testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje como corresponde a servidores de Dios. Entonces, me gusta mucho cómo lo dice esta versión, o sea, te estás portando como un auténtico creyente. Y en eso radica el buen testimonio, en tener una actitud y en tener acciones, palabras, hechos que correspondan a un auténtico creyente y que no seamos doble cara. Ahora tú pregúntate, hermana, lo que haces, lo que dices, lo que platicas, con quien te juntas, ¿es algo de un verdadero creyente? ¿Podría cualquiera hablar de ti de cualquier área de tu vida y tú te estás comportando como un auténtico creyente? ¿Podría llegar cualquiera a tu trabajo, a tu área de trabajo, y podrían los demás, tus compañeros de trabajo, dar auténtico testimonio de que eres creyente? Más bien un testimonio que eres un auténtico creyente. Hermana, meditemos esto. ¿Qué pasaría si alguna persona X llegara a tu casa y mirara cómo tratas a tus hijos, mirara cómo tratas a tu esposo? ¿Te comportas como una auténtica creyente? Mirara cómo honras a tus padres. ¿Los honras? ¿O ni eso haces? Hermana, ¿y cómo te comportas con tus vecinos? ¿Cambia tu manera de hablar? ¿Utilizas palabras antisonantes para comunicarte? ¿Y qué haces en todo tiempo? Bueno, peor aún, cuando estás a solas. ¿Te comportas como una auténtica creyente? Bueno, dice la palabra de Dios que Juan estaba, pero realmente maravillado, porque Gallo se comportaba como un auténtico creyente en donde sea, y que eso había dado testimonio para los hermanos, y sobre todo los que decía los desconocidos, los que aún sean forasteros para ti, aunque todos eran hermanos. ¿Qué es lo que pasaba? Que llegaban hermanos de otros lados. Recuerden que hubo una obra misionera bastante grande, y en esa obra misionera, pues muchos hermanos iban de países o incluso de continentes, y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que Gallo los recibía bien en su casa. Dios había formado en Gallo un corazón auténtico en todo. Y todas las personas, todas conocidas y desconocidas, daban testimonio de Gallo. Hermanas, ¿qué testimonio estás dando tú? ¿Das un buen testimonio? Y fíjense que parte del buen testimonio de Gallo era ser hospitalario. Ya lo hemos visto, él tenía una iglesia en su casa. Él recibía a quien estuviera sirviendo al Señor en su casa, y no solamente eso, sino que compartía de sus bienes, de su comida, de sus cosas, para que les daba provisiones a los que seguían el camino para compartir la palabra de Dios. Él proveía. Miren, vamos a ver lo que nos dice Hebreos 13:2, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces,
ser hospitalarios es algo súper importante. Y cuando tú eres hospitalario, estás invitando a alguien a entrar a tu círculo íntimo. Mira, cuando tú puedes dar una apariencia en la iglesia, tú puedes dar una apariencia en la calle, en el trabajo, en la escuela, pero en tu casa, ahí eres como eres, ¿no? Y Gallo siempre tenía invitados en su casa, por lo tanto él no tenía tiempo de andar teniendo doble personalidad. Él era como era todo momento, porque Gallo permitía que incluso su testimonio era tan auténtico de Gallo, que él no tenía que fingir nada, no tenía que esconder nada. Decían algunos hermanos, ¿no? Que, bueno, contaba una vez un pastor que llegaba a la casa de un hermano y el hermano tenía un montón de bebidas alcohólicas ahí. Y decía el hermano, no son mías, son de fulano, son de sutano. Y el pastor comentaba, bueno, ¿de quién es la casa? No, pues mía. Bueno, pues tú tienes la autoridad para lo que se pueda o no se pueda hacer en tu casa. Pero muchas veces son puros pretextos. Hay quienes tendrían que esconder cosas impuras, ilícitas, o bebidas alcohólicas, como les digo, o drogas, no sé, que tendrían que esconder porque dan una doble cara. Las redes sociales, tristemente, también se han vuelto en una forma de dar una doble cara. Es increíble, a mí me impresiona cómo pueden ser de tanta bendición o de tanta maldición. Podemos usarlas para bien o podemos usarlas para mal. Por ejemplo, podremos conectarnos a la reunión, a oración, conectarnos al tema de Apocalipsis, escuchar predicaciones, escuchar los temas que mandamos diariamente. Eso lo puedes hacer, pero ¿sabes qué otra cosa puedes hacer también con las redes sociales? Y yo creo que lo sabemos de antemano. Podemos perder el tiempo, podemos ver videos ociosos, podemos ver pornografía, podemos ver muchos videos de violencia, podemos compartir cosas inapropiadas. Y todo esto habla de un mal testimonio. Pero tú, por otro lado, tienes que ser de buen testimonio en todas las áreas de tu vida. Llegue quien llegue y en cualquier momento, mira, ponte a pensar en esto. Nosotros debemos de ser auténticos de tal manera que en cualquier momento que si algún hermano que venga de algún otro lugar necesita entrar a tu casa, tú le abras las puertas sin necesidad de que tengas que correr a esconder algo que tienes ahí ilícito o algo que te daría pena que lo vieran. Desde que nuestros hijos eran niños, tenemos esta regla. Si hay una película o algún programa en la televisión que nuestros hijos no puedan ver, nosotros tampoco lo podemos ver. No tenemos esa regla que en muchos lados aplica, que es película para niños o película para adultos. Nosotros no tenemos esa regla. Nosotros decimos, si nuestros hijos pequeños no pueden verlo porque lo consideramos inapropiado, entonces tampoco podemos verlo nosotros, porque no es bueno, no edifica. Esa es una regla que hemos tenido desde que nuestros hijos eran pequeños. También Ernesto, cuando comentaba con un compañero de su trabajo y le decía, no tiene nada de malo ver pornografía, le decía el compañero. Y le decía a Ernesto, le decía, bueno, si no tiene nada de malo, ¿por qué no te llevas a tu esposa y a tus hijos ahí a donde estás viendo la pornografía? Y el compañero decía, no, ¿cómo crees? No es para tanto. Bueno, si no tiene nada de malo, cualquiera lo puede ver. Hermana, pregúntate, si lo que estás haciendo no tiene nada de malo, entonces cualquiera en cualquier momento podría ver lo que tú estás haciendo sin que tú te escondas. Debemos de ser buen testimonio. Recuerda que Gallo era un auténtico creyente, tanto que en cualquier momento de su vida, mira, no tenía momentos privados porque una iglesia vivía en su casa. Y los momentos privados que él tenía, sin duda alguna, los aprovechaba para orar, para meditar en la palabra, para buscar más al Señor. Y imagínate, hermana, una iglesia en la casa de Gallo. Pues si no estaban ahí todo el día con él, por lo menos todos los días, en un buen rato del día, estaban ahí en su casa, platicando, necesitando consejo, llevando provisiones, no sé, todo lo que hace una iglesia. Y gran parte del tiempo había una iglesia en su casa o un hermano en su casa.
Y aparte, échale que llegaban muchos forasteros y sabían que podían llegar a casa de Gallo, porque Gallo era un auténtico creyente que los iba a recibir. Entonces siempre había mucho alboroto en casa de Gallo. Y él, todo el tiempo que tenía, él dispuso perder todo su tiempo por dárselo a Dios, por darlo a la iglesia. Y tal vez te voy a hablar ahora de otro punto. Tú podrías decir, hermana, pero no podemos hacer esto en los tiempos en los que vivimos. No puedo dejar entrar a cualquiera a mi casa. Puede ser algún ratero, puede ser algún secuestrador, no sé qué cosas. Y sí, hermana, tienes razón. Efectivamente, vivimos en tiempos muy malos, muy peligrosos, donde llegan muchos charlatanes, donde llegan muchos abusivos y con que sepan que tú eres cristiano, tú eres cristiana, saben que tú vas a ayudar y se aprovechan de eso. Pero bueno, para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda que en Primera de Juan nos dijo que nosotros teníamos el Espíritu que nos ayudaba a discernir los espíritus. ¿Qué quiere decir? Si el que viene a pedirte ayuda viene de parte de Dios o no. Entonces, si tú realmente tienes una comunión con Dios, si tú tienes una dirección de Dios, el Señor te va a decir, sí, no, aquí sí ayuda, aquí no ayuda. Él te va a decir, Él te va a guiar. Y si alguna vez ayudas a alguien que te hace daño, no te preocupes. El Señor verá tu causa. Pero lo que nosotros debemos de ocuparnos es en ser auténticas creyentes. Y sí debemos de ser generosas y hospitalarias. Pero sobre todo lo que a mí me llama más la atención es que decía que Gallo se comportaba como un auténtico creyente. Y eso es lo que hoy digo, con esto me quedo esta mañana y digo, Señor, yo quiero comportarme en todas las áreas de mi vida como una auténtica creyente. Y yo sé que me falta mucho, pero estamos en el camino. Y cualquiera puede venir a mi casa y conocer a la auténtica Wendy, a la auténtica hija de Dios, con sus fallas, con sus caídas, pero con el auténtico deseo de seguir caminando en la presencia de Dios, buscando siempre dar buen testimonio. Y reconociendo mis fallas, mis faltas, mis pecados delante de Dios. Y muchas veces los he tenido que reconocer delante de ustedes, hermanas. Pero eso es parte del crecimiento en Dios. Es parte de querer ser íntegros, auténticos, de una sola pieza. Hermana, examina hoy tu vida. Es un buen momento para que veas y examines todo lo que hay en tu vida. Cómo eres como esposa. ¿Qué hay en tu corazón hacia tu esposo? ¿Cómo eres como madre? ¿Qué hay en tu corazón hacia tus hijos? Como hija, como hermana, como amiga. ¿Cómo te comportas con las amistades que no son del mundo? Perdón, sí que son del mundo más bien. ¿Cómo te comportas con esas amistades? ¿Cambias tu forma de hablar? ¿Tu forma de hablar, de vestir, de hacer? ¿Cambias tu forma? Porque aquí eres más libre. Aquí nadie te está diciendo que lo que haces es pecado. ¿Cómo eres tú en los negocios? ¿Cómo eres tú en lo privado? ¿Y cómo eres tú en las redes sociales? Hermana, ojalá todas estemos haciendo este autoexamen y nos demos cuenta si realmente somos auténticas creyentes o estamos viviendo una doble vida. Que Dios te bendiga, hermana.